Tiny11 es una versión personalizada de Windows 11 creada por el desarrollador NetDev. Se trata de un sistema gratuito que ocupa muy poco espacio en disco y recursos, lo que lo hace ideal para ordenadores antiguos. En concreto, Tiny11 requiere solo 4 GB de espacio en disco y 2 GB de RAM. Además, no viene instalado con el bloatware de Microsoft, lo que significa que ocupa aún menos espacio y recursos. Esto se traduce en un sistema ligero y eficiente que puede ofrecer un rendimiento similar al de Windows 11 en ordenadores con pocos recursos. Antes de hablar de esta opción, veamos algunas otras opciones. Sin duda, ante la dificultad de actualizar desde W7, W8, W10 a W11 nos puede surgir la idea de probar alguna versión de Linux, sin duda porque suele ser menos exigente con el hardware necesario, y normalmente no tenemos que pagar una licencia. Linux es un sistema operativo de código abierto que se puede personalizar para satisfacer las necesidades de cualquier usuario. Hay muchas distribuciones de Linux disponibles, cada una con sus propias características y fortalezas. Algunas distribuciones de Linux son más fáciles de instalar que otras, por lo que es importante elegir una que se adapte a su nivel de la experiencia. Aquí hay algunas distribuciones de Linux fáciles de instalar para PC. Linux Mint es una distribución popular que es conocida por su facilidad de uso y su amplia selección de software. Linux Mint está disponible en una variedad de sabores, cada uno con su propia apariencia y conjunto de características. Ubuntu es otra distribución popular que es conocida por su estabilidad y su soporte de hardware. Ubuntu está disponible en una versión de escritorio y una versión de servidor. Pop_os es una distribución basada en Ubuntu que está diseñada para juegos y productividad. Pop_os incluye características como un entorno de escritorio optimizado para juegos, y un centro de software que facilita la instalación de aplicaciones. Elementarios es una distribución minimalista que está diseñada para ser fácil de usar y atractiva. Elementarios está disponible en una versión gratuita y una versión de pago. Thorinos es una distribución basada en Ubuntu que está diseñada para parecerse a Windows. Thorinos es una buena opción para los usuarios que están acostumbrados a Windows y quieren una transición fluida a Linux. ¿Cómo instalar una distribución de Linux? El proceso de instalación de una distribución de Linux es relativamente sencillo. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones cuidadosamente para evitar errores. En general, el proceso de instalación de una distribución de Linux es el siguiente: descargue la imagen ISO de la distribución de Linux que desea instalar. Cree una unidad USB de arranque con la imagen ISO con el programa Rufus, por ejemplo. Puede descargar Rufus desde este enlace. Otra opción sin duda más sencilla que crear un USB de arranque con Rufus es crear una imagen con un DVD o Blu-ray, pues simplemente desde Windows habrá que copiar la ISO en el DVD. Reinicie su ordenador y entre en la configuración del BIOS. Cambia el orden de arranque para que la unidad USB o el DVD sea la primera que se inicie. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la distribución de Linux. Una vez que haya instalado una distribución de Linux, puede comenzar a explorar su interfaz de usuario y a instalar software. Hay muchos recursos disponibles para ayudarle a aprender a usar Linux, incluida la documentación oficial de la distribución que haya instalado. Chromos Flex es un sistema operativo basado en la nube, derivado de Chromos, diseñado para funcionar en ordenadores antiguos o con recursos limitados. Destinado a usuarios que buscan una opción ligera y eficiente, así como a empresas que desean modernizar sus dispositivos más antiguos, este sistema simplifica la experiencia del usuario, y optimiza el rendimiento en hardware menos potente. Con requisitos modestos de 4 GB de RAM y 16 GB de espacio en disco, Chromos Flex se destaca por su accesibilidad y facilidad de uso gracias a una interfaz simple e intuitiva. Su estructura basada en la nube garantiza una mayor flexibilidad al almacenar datos y aplicaciones de forma remota, facilitando la recuperación en caso de pérdida o daño del dispositivo local. Además, enfatiza la seguridad con funciones integradas como la verificación de firmas de controladores y actualizaciones automáticas. El proceso de instalación implica descargar la imagen ISO desde el sitio web de Google, conectando una unidad USB, y siguiendo pasos específicos en la terminal y la configuración del BIOS. Aunque Chromos Flex presenta ventajas significativas, como su ligereza y seguridad, también tiene limitaciones, como la falta de algunas funciones avanzadas presentes en sistemas operativos más completos como Windows o MacOS. En resumen, Chromos Flex se erige como una opción atractiva para aquellos que buscan eficiencia en hardware más antiguo, pero su idoneidad dependerá de las necesidades específicas de cada usuario. Si posee un ordenador con recursos limitados, como una memoria RAM inferior a 4 GB, escaso espacio de almacenamiento o componentes incapaces de ejecutar Windows 11, es posible que les resulte desafiante encontrar un sistema operativo que funcione de manera óptima sin tener que deshacerse de su equipo comprando otro nuevo.
Las opciones convencionales, como Linux o Tromeos Flex, pueden presentar dificultades de uso o limitaciones de rendimiento. Sin embargo, surge una nueva alternativa que podría ser la solución ideal, Tiny11, una versión personalizada de Windows 11 creada por el desarrollador NetDev. Tiny11 es una distribución gratuita, bueno, no exactamente porque se necesita contar con una licencia activa de W10W11, que ocupa un mínimo espacio en disco y recursos, haciéndolo especialmente adecuado para ordenadores antiguos, pues en concreto, Tiny11 requiere tan solo 4 GB de espacio en disco y 2 GB de RAM. Además, carece de la instalación de bloatware de Microsoft, lo que significa que ocupa aún menos espacio y recursos. Esto se traduce en un sistema ligero y eficiente capaz de ofrecer un rendimiento comparable al de Windows 11 en ordenadores con recursos limitados. Ventajas de Tiny11: ocupa un mínimo espacio en disco y recursos. Funciona con tan solo 2 GB de RAM. Carece de la instalación de bloatware de Microsoft. Permite la instalación de Copilot, la inteligencia artificial impulsada por GPT de OpenAI. Limitaciones de Tiny11. Las actualizaciones no siguen el proceso estándar de Windows. No acepta las actualizaciones de Windows Update. ¿Cómo instalar Tiny11? Para instalar Tiny11, primero verifica que tu ordenador cumple con los requisitos mínimos, que incluyen un procesador de 1 GHz o superior, 2 GB de RAM, 4 GB de espacio en disco, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 10, y una unidad de DVD USB de arranque. Una vez confirmados los requisitos mínimos, sigue estos pasos. Descargue la ISO de Tiny11. Para obtener la ISO de Tiny11 diríjase a este enlace en Internet Archive para descargarla. Es completamente seguro y no hay riesgo de virus ni nada por el estilo desde este enlace. Descargue Rufus para crear un USB de arranque. Puede descargar Rufus desde este enlace. Conecte un pendrive a su ordenador. Abra Rufus y seleccione el pendrive en el campo dispositivo. Haga clic en seleccionar y elija la ISO de Tiny11 descargada. Asegúrense de que en la opción Sistema de archivos esté seleccionado FAT32 y haga clic en Empezar. Reinicie su ordenador y acceda a la BIOS. Normalmente se hace pulsando en el arranque con la tecla F2, F10 o la opción correspondiente. Cambia el orden de arranque para permitir que Windows se ejecute desde la unidad USB. Normalmente se arranca desde el disco primario y no desde un USB. Siga las indicaciones en pantalla para completar la instalación de Tiny11. Enhorabuena, ya tiene instalado su sistema Windows en su equipo. Por último, tenemos un script en GitHub que, usando la herramienta de Microsoft Media Creation Tool, nos hace el trabajo más fácil, permitiéndonos por ejemplo instalar W10, como vimos en un post anterior, o Windows 11 eliminando la necesidad de contar con el famoso chip TPM. En un post anterior explicamos cómo se realiza el proceso. En definitiva, si está buscando un sistema operativo para un ordenador antiguo o con pocos recursos, Tiny11 es una opción a tener en cuenta. Se trata de un sistema ligero y eficiente que ofrece un rendimiento similar al de Windows 11.